Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo ahora con mucho gusto al señor José María Calvo, director del Partido Nacional en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Calvo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Primero una corrección, soy Mieres. No José María Mieres, perdón, me confundí con el estimado... Tengo poco pelo, pero... No, José María, no, me confundí con Calvo, otro estimado amigo, no, José María Mieres, tiene razón. Mieres es director del CIRPA en representación del Partido Nacional desde el año 2012, desde abril de 2012. Bueno, me imagino que uno siempre asocia este tipo de cargos con hierros candentes, Mieres. Sí, por supuesto, digo, es un hierro candente, un desafío muy importante y además la responsabilidad de haber nacido de un apoyo múltiple de todos los partidos para enfrentar o hacer una apuesta para tratar de enderezar de alguna manera este fenómeno de la minoría infractora que tiene una complejidad enorme. Alta complejidad. Y una repercusión pública. Claro. Mieres, y ustedes, por ejemplo, o su percepción personal, es que coincide este cargo, este desafío, esta responsabilidad con la voluntad de su Partido Nacional o de algunos sectores de bajar la edad de imputabilidad. ¿No es contradictorio? No, no es contradictorio para nada. Lo que me parece sí es que no se está trabajando en la medida que yo tenía expectativas, ¿no? Esto es anterior a la imputabilidad en el sentido de que más allá de que se haya alargado la idea de bajar la inimputabilidad, acá hay que apostar primero a enfrentar la problemática de estos menores infractores. Y yo creo que si este proyecto daba resultados, ponía en un brete de alguna manera el tema si era necesario o no bajar la edad de imputabilidad. Creo que hoy no se está avanzando en los pasos correctos o por lo menos suficientes como para terminar con esa expectativa. Yo prefiero hoy no pronunciarme, más allá de que obviamente tengo mi posición y aparte acataré en todo caso la decisión de mi partido. Claro, uno se pregunta por qué uno de los grandes temas que ha ocupado a las autoridades del CIRPA en este caso es el hacinamiento, y es de qué modo ha cambiado esta ley o estas modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a que se han saturado los locales. Es impresionante la cantidad de gente que hoy hay ahí. Sí, eso es cierto. No es solo la modificación de la ley, creo que hay cosas que hemos obtenido resultados. A mí personalmente, dentro de las tareas que me asignaron fue el tema de seguridad. Y bueno, y en eso hemos obtenido resultados con muy buen esfuerzo de los funcionarios y con una buena colaboración, más allá de las limitaciones de la Jefatura de Montevideo y de Canelones sobre todo, más allá de las vicisitudes con la baja de del servicio 222, que esa baja de 100 a 150 progresivamente, también nos complica a nosotros, porque no es como un 222 que puede faltar a otro lugar, acá falta y es un agujero que nos deja muy importante. Bueno, ustedes entienden que se ha logrado frenar el tema de las fugas y que la contracara casi absurda es que eso le genera mayores problemas adentro. Exactamente, ese es un problema. Y después hay otro problema que es la lentitud, es decir, era previsible de alguna manera que si se iban a dejar las fugas íbamos a tener una mayor población. Y hay una lentitud muy importante en las obras. Digo, hoy estamos pensando en que de repente en agosto, septiembre estaríamos abriendo el famoso local de General Flores de las 110 plazas, cuando en el octubre del 2011 se empezó a hacer la primera licitación. ¿Esa es la donación del Ejército Nacional? No, eso es el Regimiento 9. Ajá. El Regimiento 9 pasó por 1000 etapas porque en principio en mayo nos dieron el Regimiento 9 en una ceremonia muy pomposa, muy simbólica, pero fue en la teoría, porque en la práctica lo tuvimos el 1 de diciembre. El Regimiento 9, ¿que son cuántas hectáreas? Y son 2,5 hectáreas, bueno, con una infraestructura muy importante. Ese Regimiento 9 ha venido en un deterioro total. ¿Usted lo ha visitado últimamente? Porque allí los vecinos dicen que se presta para reuniones de delincuentes, tranza de drogas, venta de artículos robados, fiestas. Sí, no sé si tanto, pero sí yo lo he visitado, tiene un grado de deterioro, obviamente con un servicio 222 es muy difícil de cuidar esas hectáreas. Y realmente a mí me preocupa y aparte a veces hasta le digo honestamente, me da un poco de vergüenza ver que se trasladó el Regimiento 9 a Santa Clara con todas las limitaciones que hoy tiene un regimiento en Santa Clara y que no esté en condiciones como está. ¿Dónde está la clave allí, Mieres? Usted decía que no hay como sintonía actualmente entre, en este caso, un partido de la oposición y los directores oficialistas.
Mire, en este momento no hay una sintonía total. Digo, yo lo enfoqué desde el principio como un proyecto conjunto y creo que en el acierto o en el error me puse las pilas, como se dice vulgarmente, porque yo soy el primero en llegar y el último en irme, los fines de semana voy a los hogares, etc. Pero mientras de alguna manera yo apuntaba el proyecto y muchas veces transaba con cosas, había una sintonía. Cuando a mí hubo cosas que no me gustaron y me empecé a oponer, de alguna manera ya la sintonía se empezó a acabar, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, denunció como inconvenientes? Es decir, y por ejemplo, digo, desde resoluciones que se toman el nombre de la comisión delegada que no pasan por la comisión delegada, salen resoluciones que dicen, perdón, que las tomó la comisión delegada, pero no las tomó la comisión delegada. Las tomaron la mayoría sin participar en una reunión de directorio. Cíteme un ejemplo, porque además estamos hablando de temas de alta sensibilidad. Y bueno, le puedo decir desde nombramiento en direcciones de programa, por ejemplo, o resoluciones que ha tomado la presidencia del CIRPA, que no está facultada para tomar determinado tipo de resoluciones. Algunas, en casos urgentes, puede tomarla por el artículo 8, inciso C, de la ley del INAU, podría tomarla, pero son decisiones urgentes y se tienen que comunicar a la reunión siguiente de la comisión delegada. Mieres, ¿usted lo ha denunciado en los ámbitos correspondientes o ante su propio partido? Lo he denunciado en mi partido, lo he denunciado en la comisión de seguimiento y lo he denunciado en el INAU. Pero bueno, más que eso no he podido hacer. Y creo que son cosas innecesarias. Yo muchas veces lo he planteado. Digo, acá todos tenemos que tirar del carro y lo mismo. Y yo asumo que yo soy la minoría. Entonces, si las cosas se discuten, si yo pierdo, pierdo. Pero no tiene sentido que me puenteen, para decirlo vulgarmente, cuando se podía discutir en el seno de la comisión. Y bueno, ¿se ha planteado la renuncia, por ejemplo, Mieres? No, la renuncia no. Yo vengo a cumplir una función. Cada vez estoy un poco más encerrado en algunas cosas, en acceder a información, hasta tener un espacio físico muy chico para trabajar. Director, cuando escuchó el otro día o leyó las declaraciones del presidente del INAU diciendo que el instituto es ingobernable, o dijo algo así como inmanejable, ese fue el término. No, el instituto no es inmanejable, sí tiene todos los vicios y las dificultades primero, de todos los cambios de política que ha habido, porque esto se llamó INTERC, se llamó CEMEGI, se llamó, etcétera, siempre con una gerencia, con visiones totalmente distintas de una dirección a otra, y eso llevó a que se transformase muy difícil, porque es muy difícil a un funcionario entender las políticas que se le cambian permanentemente en cualquier ámbito. Si usted entiende al funcionario que a veces denuncia este tipo de circunstancias. Yo entiendo, y además entiendo que los funcionarios, hay malos y buenos como en todos lados. Acá se notan más los malos porque una negligencia en una fuga termina en un tema muy grave. Pero también hay muy buenos funcionarios con un enorme esfuerzo, se ponen la camiseta. Quizás una de las dificultades es que a veces los mejores no son los reconocidos. Acá hay determinados acuerdos a veces que llevan a que se pongan personas en determinados lugares que no son las mejores. ¿En qué columna instala José Lo López? ¿En la de los buenos o la de los malos? No, yo creo que a mí José Lo López me parece que está en una posición lógica. Digo, cualquier gremio tiene que defender las reivindicaciones de los funcionarios. Bien. Y un gremio tiene derecho a pedir todo lo que esté dentro de la lógica. Lo que tenemos que decidir qué es lo que concedemos o no dentro de las cosas somos nosotros. A veces la falta de políticas claras de un directorio lleva hasta un gremio a complicarse mucho porque no se sabe a qué se opone o qué es lo que tiene que defender porque se encuentra con eso, digo. Y eso es una dificultad que yo veo, que hoy la gente percibe una desunión en la comisión delegada, más allá quizás no trascienda tanto, pero sí se percibe adentro, ¿no? Vamos a ver qué decía José Lo López a propósito de estas circunstancias internas en el INAU. A partir de lo que fueron las leyes que de alguna manera endurecen las penas y está todo lo referido al aumento de los mínimos para los adolescentes y jóvenes que cometen infracciones a la ley penal, eso ha generado una situación de desborde. Hoy ya estamos superando los 550 adolescentes en espacios donde ya eran insuficientes para atender 200, 300 chiquilines. Ha aumentado la demanda y va a generar una situación de desborde institucional que si no se soluciona en la rendición de cuentas puede complicarse mucho más de lo que está, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, Mieres, allí hay un tema de hacinamiento, de roce entre los internos, de agresiones sexuales. ¿A usted le consta eso? No, es decir, tanto lo de las agresiones sexuales, sí, hay roce de internos porque es muy difícil en 350 plazas tener 550 muchachos, con perfiles cada vez más complicados, ¿no? Y además incluso los
que ingresan recién al sistema, por decirlo de una manera, los de 13, 15 años, muchas veces son los más violentos y los más complicados, porque incluso a veces hablando con algunos de ellos dicen, bueno, yo uso el arma porque es la única manera de hacerme respetar, porque a ver, hay algunos muchachos que usted dice, miden 1,40 y pesan 25 kilos, poco menos, entonces usted dice, bueno, este muchacho, si no se hace respetar es un disparate, pero si no usa un arma es imposible que pueda robar algo porque lo soplan y se cae, yo creo. Entonces, creo que sí, y ahí es donde una de las cosas que ha fallado. Quizás ha fallado de repente el relacionamiento con el NAU, el relacionamiento a veces con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ejecutaba obras. Nosotros tenemos una obra que se llama La Casona, que era una reforma de un hogar que lleva 2 años. Y 2 años nos lleva a construir un edificio enorme, y esto era reformar unas 28 plazas. Entonces, ahí hay una demora sustancial. Y después en el resto de la ejecución de obras, también, incluso yo discrepo, por ejemplo, con la tablada, la famosa tablada que nos dio. La tablada está en ruinas. Para el sistema, para el INR era buena, porque el INR tenía un perfil de presos, que de repente, algunos narcotraficantes, presos muy viejos que ya no tenían ninguna expectativa de fugarse porque más su casa es esa. Claro. Pero a nosotros no significa una inversión tan grande como construir hogares nuevos. Entonces yo creo que, más allá del buen gesto del ministro Bonomi, etcétera, yo se las devolvería y construiría. De repente en el fondo de la tablada construiría módulos nuevos con mayores condiciones de seguridad y más rápido quizá o con lo mismo. Porque tener un monumento histórico es bárbaro, pero no lo pensamos para cuidar chiquilines, un monumento histórico. Pero no le llevan el apunte con estas ideas. No me llevo el apunte. Ojalá, podamos enderezar, porque todos estamos en la misma y yo creo que por seguridad de la gente, por los muchachos, porque muchas veces son muchachos que no tienen oportunidades. Es cierto que nosotros tenemos un tiempo limitado, que es 1 año o un poco más para poder corregirlos. Pero también es cierto que si, como vamos nosotros ahí, no vamos a poder corregirlos. Más allá de resultados puntuales, hay alguna apuesta al trabajo, hay una apuesta fuerte de la educación, pero en condiciones de hacinamiento y en condiciones de que nosotros no sabemos cuánto vamos a tener ese muchacho, se hace muy difícil apostar a que ese muchacho, el día que salga, que lo están esperando para delinquir, porque a veces, muchas veces, su contexto social es espantoso. Claro. ¿No? Bueno, usted ha mencionado al Ministerio de Transporte. ¿También se evalúa la posibilidad de una reunión con Economía y Finanzas? Sí, Economía y Finanzas hemos tenido una reunión primaria por la rendición de cuentas. Y realmente nosotros en proyectos somos muy ambiciosos. Es decir, tenemos la idea de 3 regionales, que creo que es muy importante, porque muchas veces se trae un muchacho que cometió delitos relativamente suaves y se lo trae a la colonia Berro, en la cual hay una mezcla de todo, y más ahora con el hacinamiento. Entonces de repente trae un muchacho, lo saca de su entorno, lo pone con muchachos infractores de mayor peligrosidad, y eso es imposible de generarlo. Entonces se da el caso de que hay muchachos que cuando vuelven delinquen mucho más gravemente. Y sobre todo la dificultad incluso del acceso a la familia. Es decir, la familia tiene que viajar de repente de Rivera para acá para visitarlo una vez por semana al muchacho, y entonces el muchacho se hace eso. Sí, nos constan algunas situaciones así de gente de otros departamentos. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos, se nos ha acabado el tiempo. El otro día advertían sobre una situación inquietante y que por lo menos se presta para el análisis, en todo caso más adelante lo hablaremos, y es la precocidad con la que se inician en los delitos. Y si efectivamente hay delincuentes mayores que reclutan a jóvenes, adolescentes, o simplemente es esa voluntad personal de cada chico de delinquir. No, mire, es preocupante la edad con que ingresan. A mí me preocupa más que hay una franja que se da en Montevideo, pero también lamentablemente en algún departamento de interior se da, que hay muchachos que delinquen entre los 8 y los 12 años, y como no tienen ningún tipo de sanción. ¿Lo ha mirado a los ojos, a la cara al niño de 8 años? ¿Qué le dice? ¿Por qué actúa? Y porque en definitiva tienen un contexto familiar muy complejo, y bueno, de alguna manera incluso hasta los familiares a veces los incentivan a robar, y esos muchachos no tienen una política determinada en el INAU de contención. Es decir, van a un hogar de amparo cuando la familia no se lo entrega a la familia. La familia los tiene, pero no se puede ocupar concretamente de la solución del problema. Entonces esos muchachos de 8 a 12 delinquen, se hace un acostumbramiento de repente a delitos menores, pero están en la puerta, cuando cumplen 13 años están golpeando un hogar de menores infractores para entrar, y ese es un tema alarmante, porque yo lo he visto varias veces en el interior y lo veo en Montevideo, y usted percibe a veces o ve
en cualquier noticia que hay hoy, un menor de 8 a 10 años, el muchacho que asaltaba con la túnica. Sí, es cierto. Recordamos eso en los ómnibus, creo. Director, le quiero agradecer estos minutos. Nos quedamos sin tiempo. Ojalá que tengamos más oportunidades en el correr de este año. En principio, entonces, bueno, sígala peleando desde ahí. Hay otras iniciativas interesantes con las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Menores que se han recuperado, que hoy están trabajando, creo que algo así como 118, 120 menores. No, es decir, es una iniciativa muy buena y reconozco a Villaverde, que por su perfil del técnico de relaciones laborales, ha hecho un buen esfuerzo. No son esas cifras, lamentablemente digo, pero sí, es decir, han pasado quizás ¿No son en el 118? correr... ¿Cuántos son entonces? No, en el correr del tiempo puede ser. Hoy específicamente nosotros en Berlo tenemos 3 muchachos trabajando, en Montevideo podremos tener 20, 20 y pico. Sí tenemos enormes oportunidades de insertar muchachos. No tenemos muchachos preparados, pero sí es cierto, hay convenios con ANCAP, con UTE, con Calpusa, con Bimbo, etcétera. Pero hoy no tenemos esa cifra. Globalmente, si usted cuenta en el correr del tiempo, sí llega a esa cifra, pero hoy nosotros no podemos decir, hoy tenemos 110 muchachos trabajando. Mire, muchas gracias. No, un gusto, muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Televuelta.